Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bendecidos, gozosos, ¿sí? Se gozaron en la alabanza. Amén, qué bueno, gloria a Dios. Pues sean todos bienvenidos, mis hermanos, a nuestro servicio de este 29 de septiembre de 2024. La iglesia de la comunidad de Somis les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, también a los que nos miren a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Y mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, en el versículo 35. El día de hoy quiero compartir un mensaje que el Señor ha inspirado. Un mensaje, vamos a poner un poquito de pausa el día de hoy a nuestra serie que hemos venido desarrollando. Y quiero compartirles este mensaje que el Señor ha inspirado, porque sin lugar a dudas, mis hermanos, sin lugar a dudas, ¿cuántos de nosotros, verdad, hemos atravesado o estamos atravesando por situaciones difíciles, verdad? Estamos atravesando problemas, adversidades, escasez, enfermedad, que podríamos definir todo esto o encerrarlas en una sola palabra: tormentas, tempestades, ¿verdad? Todos nosotros hemos enfrentado o estamos enfrentando y enfrentaremos tempestades en nuestra vida, tormentas, ¿verdad? Problemas, situaciones, adversidades. Y Dios, conociendo el corazón, mis hermanos, de su iglesia, ¿sí? Porque lo hemos visto y hemos visto que el Señor ha sido muy reiterativo en una frase, en unas palabras que Él dice: yo conozco tus obras, yo conozco cómo vives, sé lo que hay en tu corazón, sé lo que hay en tu mente, yo escudriño lo más profundo de tu ser. Y muchas veces en lo más profundo de nuestro ser escondemos, mis hermanos, cosas, ¿verdad? Cosas que incluso a lo mejor hasta ni siquiera se las hemos confesado al Señor, pero el Señor las conoce. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, y sabe que a veces atravesamos problemas, a veces atravesamos momentos muy difíciles en la vida, ¿verdad? Y muchas veces, mis hermanos, todas esas cosas las guardamos, las enterramos, ¿verdad? Las escondemos, cuando debemos nosotros entregar esas cargas a Dios. Así que el día de hoy, mis hermanos, quiero tocar este tema que el Señor ha inspirado, y les pido que ya tienen su cita, Marcos capítulo 4, y vamos a ver, mis hermanos, un pasaje en la vida de Jesús y sus discípulos, y dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento, que nos redarguya, nos instruya, nos fortalezca, Señor, nos dé consuelo también, Padre. Libéranos, Señor, de estas cosas que a veces tenemos escondidas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la gracia, Padre, para desarrollar este mensaje, que seas tú hablando al corazón y a la mente de mis hermanos y de las personas que escuchen este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos observar aquí, en este pasaje de la vida de Jesús y sus discípulos, que Jesús había estado enseñando cerca del mar de Galilea, ¿verdad? Y Jesús, terminando su jornada, después de haber trabajado arduamente, ¿verdad?, en todo el día enseñando, tal vez haciendo milagros, ¿sí? Después de haber trabajado arduamente todo el día, Jesús decide hacerse a la mar y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Aquí dice el relato que era ya de noche, ¿sí? A ver, aquí podríamos pensar que a lo mejor alguno de los discípulos, ¿sí?, tal vez
pensaría, o a lo mejor sugirió, o a lo mejor entre ellos mismos dirían, oye, pero si ya es de noche, ¿para qué nos vamos a hacer al mar? A lo mejor alguien podría haberle sugerido al maestro Jesús, Señor, o sea, ya es de noche, estás cansado, ¿verdad? Has trabajado todo el día, ¿por qué no nos quedamos a acampar aquí, hacemos una fogata, nos calentamos, y ya mañana temprano, pues, vamos al otro lado, zarpamos, ¿verdad? Sin embargo, pues ellos, obedientes, sumisos a la voluntad de Jesús, del maestro, pues Jesús dijo, pasemos al otro lado. Muy bien, Señor, pues pasemos al otro lado, ¿verdad? O sea, hay que ir analizando y hay que ir viendo, mis hermanos, imaginándonos esta escena en nuestra mente, por favor. Seguramente, o sea, ¿por qué Jesús estaría tan apresurado de que en ese momento, en la noche, estando cansado, quiso cruzar al otro lado de la orilla? Posiblemente había mucho más trabajo que hacer del otro lado de la orilla. Posiblemente Jesús estaba tan cansado que dijo, vámonos al mar, vamos a cruzar y esto me va a servir de respiro, de descanso, porque pues estoy cansado de la multitud, porque dice que había una gran multitud, ¿verdad? Que les pidieron, que lo escucharon. Dijo, aprovecho para descansar en el mar, ya no me rodeo de tanta gente, ¿verdad? Y vamos nosotros nada más, así que pues vámonos, pasemos al otro lado. Entonces, posiblemente eso pasó, ¿verdad? Así que decidió tomar a sus discípulos, tomar la barca y navegar hacia la otra orilla. Y comienza, mis hermanos, no sé cuántos de ustedes han viajado en barco, en alguna lancha, han estado en mar abierto, en algún bote. ¿Algunos de ustedes han tenido esa experiencia? ¿Sí? ¿Y cómo se siente, verdad? O sea, las olas, por ahí imagínense una tormenta, ¿sí? Pero estamos hablando de una barca, no un barco, no se imaginen el Crucero del Amor ni el Titanic. O sea, una barca, un yate, una barca no tan grande, de eso, ¿verdad? Y imagínense esa barca en medio del mar, en una tormenta. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, que ya se estaba hundiendo, que se estaba llenando de agua y se estaba hundiendo. El mar de Galilea, mis hermanos, ¿sí? De acuerdo a los científicos que han estudiado esta zona del mar, ese mar de Galilea es conocido precisamente por sus tormentas violentas y repentinas. O sea, es un mar que podríamos decir es engañoso, puedes verse bien y de repente puede venir un fuerte viento y levantarse una gran tormenta. Ahora, esta tormenta en especial, esta tormenta que atravesó Jesús y sus discípulos, de verdad, mi hermano, que fue una tormenta severa, una tormenta realmente fuerte, porque si vemos en el relato nos describe, mis hermanos, que esa tormenta, hasta qué punto llegaron los discípulos de alterarse, que dice, perecemos. ¿Sí lo ven? O sea, imagínate para que una persona diga, nos vamos a morir aquí, o sea, vamos a morir, perecemos. Sí, fíjate qué tan violenta fue la tormenta y cómo impactó a los discípulos, que a pesar de que en los discípulos habían pescadores experimentados, ¿sí? Habían 4 pescadores experimentados, 4 pescadores que ya habían navegado ese mar, que a lo mejor ya se habían enfrentado a otras tormentas, pero ninguna como esta, ¿sí? Ninguna tormenta como esta, ¿sí? Porque estos discípulos estaban realmente asustados, estaban llenos de temor, ¿sí? Porque sentían que se iban a morir, al punto que llegaron a decirle a Jesús, perecemos, Señor, o sea, nos vamos a morir. ¿Sí? O sea, imagínate la tormenta, vientos fuertes, olas grandes azotando la barca, moviéndola de un lado para otro, ¿sí? Llenando la barca de agua, sintiendo que se hundían, y estos discípulos llenos de temor, diciendo, Señor, nos vamos a morir, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, este escenario, ¿sí? Refleja exactamente lo que muchas veces o con mucha frecuencia sucede en la vida del creyente, ¿sí? Esta escena, esta imagen, refleja exactamente lo que muchas veces nos acontece. ¿Qué cosa? Que enfrentamos tormentas, ¿sí? Nosotros navegamos en el mar de la vida, ¿sí? Estamos viviendo en este mundo y navegamos en este mar de la vida, y en este mar de la vida vamos a enfrentar muchas tormentas, vamos a enfrentar tempestades, vientos fuertes que se van a levantar, olas grandes que van a azotar contra nuestra barca, contra nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, ¿sí? Nuestros hijos, nuestro matrimonio, ¿sí? Y muchas veces esos vientos tan fuertes que golpean, esas olas gigantescas que azotan en nuestra barca, nos van a llenar de temor.
Y podemos sentir, y hemos sentido tal vez, que ya no la hacemos, que ya no hay esperanza, que ya vamos a perecer, nos vamos a hundir en la amargura, nos vamos a hundir en la desesperación, nos vamos a hundir en la desgracia. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver que no es así. Hoy vamos a ver que Jesús calma nuestras tempestades. Así es el título de este tema. Jesús calma nuestras tempestades. Y si me lo permites, mi hermano, quiero decirte, y podemos estar seguros, que Cristo, ¿sí? Cristo sabía que esta tormenta se iba a levantar. ¿Sí? Cristo sabía, ¿sí?, que esta terrible tormenta se iba a levantar cuando ellos entraran o zarparan o se hicieran a la mar. ¿Y por qué lo sabía? Porque Cristo era omnisciente. Cristo conocía los pensamientos, discernía la mente y el corazón, y Cristo sabía, ¿sí?, de antemano que esta situación iba a pasar. Y a pesar de que Él sabía que esta tormenta venía, aún así hizo cruzar a sus discípulos el mar en ese momento. Ahora la pregunta es, ¿por qué, sabiendo que Cristo sabía que esa tormenta iba a venir, ¿por qué los hizo cruzar? ¿Sí? ¿Por qué en ese momento, sabiendo Cristo que se iba a levantar una gran tormenta, con qué intención Jesús hizo cruzar a sus discípulos en ese momento? ¿Sí? Porque, mi hermano, en el entorno, ¿sí?, porque en el entorno o en las circunstancias prácticas es donde nosotros podremos completar las enseñanzas teóricas. ¿Sí me explico? Solamente cuando estamos en esas circunstancias, cuando estamos dentro de ese entorno, en esas circunstancias adversas, difíciles, en los problemas, es donde realmente vamos a poner en práctica lo que se supone que sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros decimos, la Biblia nos dice, por nada estés afanado, ¿sí?, por nada te preocupes en extremo, ¿sí? Dios sabe y Dios conoce de qué tienes necesidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y tú lo entiendes, dices, ok, y te lo memorizas y te lo aprendes, y dices, sí, Señor, tú conoces mis necesidades, ya no me voy a afanar, en ti voy a confiar, y te buscaré a ti primero antes que cualquier otra cosa. Y dices, ok, ¿ya entendiste? ¿Ya lo aprendiste? Sí, ya lo aprendí. A ver, vamos a ver si es cierto. Y el Señor va a permitir que llegue a tu vida una tormenta, una tempestad, una situación, una adversidad en la cual tú tienes que poner en práctica si realmente estás confiando en Él, si realmente ya no te vas a afanar, si realmente vas a poner todo en las manos de Dios, ¿sí? Y si realmente has entendido que Él es poderoso para librarte, para ayudarte, para sustentarte, para proveer de todo lo que tú necesites, ya sea cosas materiales, salud, etcétera, todo. Entonces van a tener que venir circunstancias a nuestra vida para que ahí en ese momento pongamos en práctica la enseñanza teórica, ¿sí? En este caso, ¿sí?, para los discípulos, para ese momento, ¿sí?, el Señor ya les había enseñado a los discípulos acerca de la fe. Ya los discípulos habían visto milagros, ya habían visto el poder de Jesús, ¿verdad? Y ahora llegaba el momento de poner en práctica todas esas enseñanzas. Podríamos decir que fue un examen sorpresa para los discípulos. No se la esperaban. Sí, podríamos decir que fue un examen sorpresa, así como cuando tú y yo íbamos a la escuela, o los jóvenes que van a la escuela, y de repente llega el lunes o el viernes, que yo no sé por qué a los maestros se les ocurre siempre los lunes o los viernes de repente, ¿verdad?, hacer un examen sorpresa. Y llega el maestro de matemáticas y dice, a ver, cierren sus cuadernos, vamos a tener examen. No, maestro, pero ¿cómo? Si usted no nos avisó, ¿no? Pues precisamente porque quiero ver qué tanto han aprendido, ¿verdad? Y todos, híjole, pues sí, pues porque sabes que no han repasado las lecciones, ¿verdad? Entonces, fue un examen sorpresa, mis hermanos, para los discípulos, y también para nosotros. Nos van a llegar circunstancias en el momento menos indicado, cuando menos nos la esperemos. Van a llegar esas circunstancias. Aquí la pregunta que podríamos formular es, ¿tendrían los discípulos la fe suficiente para pasar esta situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Vamos a ver, vamos a ver. Dice el versículo 38, ¿sí?, que el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Dice, en primer lugar vemos aquí que Jesús estaba durmiendo, ¿sí?, en la popa sobre un cabezal en medio de la tormenta.
¿sí? En medio de la tempestad, con los vientos fuertes, las olas altas, golpeando la barca, moviéndola de un lado para otro, ¿verdad? Casi, o sea, imagínense así esas barcas que casi ya se van a voltear, de repente, y luego los levantan y azota, y el Señor durmiendo profundamente y tranquilamente. Esto, mis hermanos, nos enseña, es tan interesante, tan revelador, tan significativo, que el sueño de Jesús fuera tan profundo y tan tranquilo, incluso durante esta tormenta tan fuerte. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué es tan significativo e interesante? Porque vemos, mis hermanos, que el Señor Jesús nos está dando una enseñanza muy grande. ¿Sí? Vemos que Jesús, mis hermanos, nos está enseñando que a pesar del mar agitado, ¿sí? A pesar de las olas altas, Jesús nos está poniendo el ejemplo de mantener su plena confianza en Dios. ¿Sí? Jesús, viene la tormenta, vienen las olas, los vientos, y Jesús está durmiendo tranquilamente. ¿Sí? No se alteró, no se precipitó. ¿Por qué? Eso es una enseñanza, mi hermano, que tenemos que poner nuestra plena confianza en Dios. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, tenemos que aprender de este ejemplo de Jesús, que a pesar de que vengan las tormentas, tú tienes que estar confiando en el Señor, ¿sí? Independientemente de lo que venga a tu vida, tienes que estar confiando en Él, porque la Biblia nos enseña que el sueño del cristiano debe de ser tranquilo. ¿Y sabes por qué debe ser tranquilo el sueño del cristiano? Porque sabe que el Señor está con él. Fíjate, por ejemplo, Proverbios 3:24. ¿Sí? Vamos a leer Proverbios 3:24. ¿Sí? Dice, ¿lo tienen? Vean nada más, el sueño del cristiano, del creyente, del que confía en Dios, debe de ser tranquilo porque sabe que el Señor está con él. Y dice Proverbios 3:24, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Sí? Fíjate, cuando te vayas a dormir, no tendrás temor, ¿sí? Sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Por qué? Porque sabes que el Señor está contigo. ¿Sí? Salmos 4:8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién te hace vivir confiado? Jehová, Dios. ¿Sí? Entonces ve aquí la enseñanza de Jesús. Está la tormenta con todo su poder. ¿Sí? Están las olas, están golpeando la barca, se está hundiendo la barca, y Jesús tranquilo, confiando en su Padre, que tenía cuidado de todos ellos. ¿Sí? Mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que aprender de este ejemplo. ¿Sí? El sueño del cristiano, si no se puede alterar por los problemas, por las situaciones, por las circunstancias que vengan a nuestra vida. Aquí vemos que dice que cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, porque Jehová es quien te hace vivir confiado. Entonces, ¿por qué en ocasiones cuando vienen los problemas, ¿sí?, ni siquiera dormimos? Estamos con el ojo ahí pelón toda la noche, dando vueltas para un lado, dando vueltas para el otro, te paras en la cama, caminas de un lado para otro en todo tu cuarto, estás piense y piense, ay, es que mañana me van a correr, y es que mañana ya no voy a tener horas, y es que mis hijos, mi hija se fue de la casa, es que mi hijo está rebelde, es que mi hijo está en esta situación, tengo problemas en el matrimonio, mi salud, Señor, mi salud, y mañana voy al doctor, y qué tal si me dicen que tengo aquello, y qué tal si me voy a morir, y no me quiero morir, y tantas cosas, mis hermanos, que vienen a la vida, esas tormentas, esas tempestades que están azotando tu vida, tu barca, tu matrimonio, ¿sí? Pero Jesús estaba confiado, estaba durmiendo tranquilamente. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Padre. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que confiar en Dios, tenemos que entender que el Señor está con nosotros, en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Entonces hay que dejarle las cosas a Él y dormir tranquilo. Señor, Padre, mi hija se fue, mi hijo está rebelde, el cocodrilo de mi marido, ¿verdad? Mi petunia que no me entiende, y estamos agarrados del chongo y nos estamos peleando. Pero Señor, yo voy a dormir tranquilo,
Porque tu palabra dice que cuando yo me acueste no tendré temor, no tendré temor, no tendré miedo de lo que vaya a pasar. No tendré miedo de los fuertes vientos que están azotando mi vida. No tendré miedo de las fuertes olas que están haciendo que se hunda mi barca. Porque tú me haces vivir confiado. ¿Sí? Pues, hermanos, ese es un ejemplo que Jesús nos está dando. ¿Sí? Ahora, el hecho de que Jesús estuviera durmiendo, ¿sí?, profundamente, tranquilamente, no significa que Jesús estaba desinteresando del problema. Posiblemente Jesús lo que quería era observar la reacción de sus discípulos. A ver cómo vas a reaccionar en medio de esta tormenta. A ver, Pedro, ¿verdad? Juan, Andrés, ¿cómo vas a reaccionar en medio de esta tempestad? ¿Sí? ¿Vas a confiar en mí o cuál va a ser tu reacción? Muchas veces Dios, el Señor, mis hermanos, ¿sí?, guarda silencio para ver, porque Él quiere ver nuestras reacciones. ¿Cómo vamos a reaccionar en medio de esas circunstancias, en medio de esas tempestades, en medio de esos vientos fuertes? ¿Sí? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo reaccionas tú ante las circunstancias? ¿Cómo reaccionas ante los problemas que están golpeando tu vida, hermano? ¿Sí? ¿Cómo reaccionas? ¿Sí? Vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos. Dice que los discípulos le despertaron, volviendo a Marcos. Dice que le despertaron, o sea, recuerden, están en medio del mar, ¿sí? Están los vientos, las olas, inundando la barca, ¿verdad? Fuertes vientos. Y el Señor estaba durmiendo tranquilamente y dice que le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Observen la reacción de los discípulos, hermanos. O sea, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, recuérdense, imagínense, están los vientos, la barca moviéndose de un lado a otro, a lo mejor Pedro sosteniendo una soga ahí para que no se van a voltear, y agárrense, y Andrés, agarren otra soga, Mateo, la vela, ¿no? Y todos ahí moviéndose, y los vientos y las olas, y de repente ven ellos, entre ellos mismos, ven a Jesús dormidito, bien tranquilo, y entonces nos, ¿cómo puede estar durmiendo el maestro? ¿Que no ve que vamos a morir? Y de repente se levantan y dicen: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Que no ves que nos vamos a morir? ¿No ves que perecemos, Señor? ¿Sí? Despiértate, ayúdanos. O sea, ¿no les parece, mis hermanos, que la expresión de los discípulos suena un poco a reproche? ¿No les suena como que le están reprochando a Jesús, como si estuvieran acusando a Jesús de una falta de cuidado para ellos, hacia ellos? O sea, ¿no les suena como que le están atribuyendo a Jesús tener una actitud de irresponsable? ¿O no lo perciben así? ¿O solo yo lo percibo así? ¿Sí? ¿No se les hace? Como que los discípulos le están diciendo: oye, Jesús, no seas irresponsable, que no tienes cuidado de nosotros. O sea, tú nos trajiste, tú nos dijiste, pasemos al otro lado, tú nos metiste a la barca, y ahora que estamos a punto de perecer, de hundirnos, ni siquiera tienes cuidado y ni siquiera nos quieres ayudar. O sea, no seas irresponsable, si tú nos metiste en esto. ¿No les suena que suenan así los discípulos? ¿Sí? Mis hermanos, siendo honestos, ¿sí? Siendo honestos, nosotros hemos atravesado por situaciones difíciles en la vida. Situaciones verdaderamente difíciles, donde hemos sentido que nuestra nave, nuestra barca, está a punto de hundirse, donde hemos sentido que ya no hay esperanza, donde sentimos que ya no tenemos fuerza, donde sentimos, mis hermanos, que ya no hay salida, que ya estamos hundidos, estamos a punto de perecer. ¿Sí o no? Hemos atravesado esas situaciones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo has reaccionado tú? ¿Sí? ¿Cómo has reaccionado tú? ¿Has tenido la misma impresión de los discípulos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántas veces no has hecho lo mismo que los discípulos en medio de tus problemas? ¿Sí? ¿Cuántas veces no le has dicho a Jesús: Señor Jesús, pues no se supone que me vas a ayudar, no se supone, Señor, que tú eres mi Dios y que yo confío en ti, y estás viendo que mi matrimonio está a punto de romperse, estás viendo, Señor, que no tengo trabajo, que no tengo para darle a mis hijos, estás viendo que mis hijos, Señor, están rebeldes, que mi hijo está en las drogas, que mi hija se fue de la casa, estás viendo mi situación, Señor, estás viendo que me estoy hundiendo y no me ayudas? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos tomado esta misma actitud de los discípulos, de reprocharle a Jesús que no tiene cuidado de nuestros problemas, que ni siquiera nos contesta las oraciones, que a lo mejor le estamos diciendo: no te interesa mi vida,
mi salud, lo que está pasando en mi vida. ¿Sí? Hemos actuado y hemos reaccionado igual que los discípulos, reprochándole al Señor, no tienes cuidado de mí. ¿Sí? Sin embargo, mi hermano, debemos de tener mucho cuidado porque cuando nosotros pensamos, ¿sí? Cuando llegamos a tener la mínima idea de que a Jesús no le interesan nuestros problemas, no le interesa nuestra vida, no le interesa lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, lo único que estamos demostrando con ese pensamiento es de que no tenemos fe. ¿Sí? Es lo único que estamos demostrando, que no tenemos fe, ¿sí? Que no hemos creído en las verdades de Jesucristo, ¿sí? Porque si creyéramos que realmente Él está con nosotros, que Él está en la barca con nosotros, que Él está en mi familia, que Él está en mi trabajo, en mi negocio, no tendríamos este tipo de reacciones cuando nos vemos azotados por los fuertes vientos, por las fuertes tempestades. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Ya ven cómo si tiene cuidado el Señor de nosotros? ¿Sí? Echando toda vuestra ansiedad, toda su angustia, todas sus preocupaciones, deposítenlas en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él se preocupa por lo que les está pasando, pero a veces, ¿sí? Está durmiendo esperando a ver tu reacción. Y no porque el hecho que esté callado o esté en silencio significa que no le importas. Significa que quiere ver cómo vas a reaccionar. Si realmente le has creído, si realmente has depositado todo en sus manos, o todavía sigues queriendo salvar tu barca bajo tu propia prudencia, bajo tu propia sabiduría y bajo tus propias fuerzas. ¿Sí? 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, ¿ya ves? O sea, a tu vida no van a llegar cosas sobrenaturales que no seas capaz de resistir. Si no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dará juntamente, ¿sí? Con la tentación, con las pruebas, ¿sí? La salida para que podamos resistir, para que podamos soportar. ¿Sí? Entonces, tranquilos, mis hermanos, ¿sí? Tranquilos. El Señor está con nosotros, Él lo prometió. El Señor está con nosotros, ¿sí? Con nosotros, no estamos solos en la vida. Entonces vamos a enfrentar tempestades, van a soplar vientos fuertes, se levantarán grandes olas sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu trabajo, pero el Señor está con nosotros. Fíjate lo que les dijo el Señor les dijo, pasemos al otro lado. O sea, ese pasemos es un verbo presente imperativo, es decir, es una orden. Es una afirmación, le está diciendo, vamos a pasar al otro lado. No le está diciendo, a ver, vamos a ver si logramos pasar, o intentemos pasar. No, le está diciendo, vamos a pasar al otro lado. O sea, Jesús les está asegurando que llegarían al otro lado. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Confiemos, el Señor está con nosotros, está en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, no tengamos miedo. Fíjate, el versículo 39, continuamos. Entonces, las olas fuertes, los vientos estaban inundando, ¿verdad? Estaban inundando la barca, los discípulos angustiados, llenos de temor, le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y entonces ahora sí los discípulos, gloria a Dios, aleluya, amén, hermano, mi Padre es poderoso, Señor, ¿verdad? Ahora sí, todos bien tranquilos, todos bien contentos, amén, aleluya, yo sabía que el Señor no me iba a abandonar, ¿verdad? A ver, y sí, todos bien contentos, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando las cosas se resuelven. Pero ahora en el versículo 40 Jesús les dice, a ver, tranquilitos, sí, gloria a Dios, aleluya, muy bien, ya todo está tranquilo, ya tienen paz en su corazón. Bueno, Jesús les dijo, ¿por qué están así de amedrentados? ¿Sí? ¿Por qué están así amedrentados? A ver, ¿por qué están así llenos de acobardados? ¿Por qué están llenos de temor? ¿Sí? Bueno, así en primera instancia la pregunta hasta suele parecer un poco extraña.
casi rayando a lo sarcástico, la verdad. ¿Sí? O sea, imagínate preguntarle a algunos hombres que estaban a punto de morir, ¿por qué estás lleno de temor? ¿Por qué estás acobardado? Bueno, pues hasta el Señor, pues ¿cómo no voy a estar acobardado si estábamos a punto de morirnos? O sea, pues por eso estoy acobardado y estoy lleno de miedo, porque estábamos a punto de hundirnos y de naufragar y hasta de ahogarnos. ¿Sí? Pero sin embargo, ahorita vamos a entender el sentido de la primera pregunta. Ahora, el temor de estos discípulos, mis hermanos, era natural, era instintivo, ¿sí? Era natural sentir temor, todos, es natural que tengamos miedo en algunas ocasiones, ¿no es verdad? El miedo es algo natural en todos nosotros. Sin embargo, el Señor puso el dedo en la llaga, ¿sí? Puso el dedo en la llaga, revelándoles el verdadero problema de ellos, de los discípulos. Jesús les hace ver el verdadero motivo que los hizo tener miedo, que los hizo estar amedrentados. Y con la segunda pregunta, ¿cómo no tenéis fe? ¿Sí? ¿Cómo no tenéis fe? En Lucas 8:25 la pregunta se plantea de una manera diferente. En Lucas 8:25 dice, ¿dónde está vuestra fe? A ver, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí? O sea, Jesús les dice, a ver, ¿por qué están llenos de temor? ¿Por qué se acobardaron? ¿Por qué están tan amedrentados? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Sí? ¿Dónde está su fe? La falta de fe de los apóstoles o de los discípulos, mis hermanos, nos debe recordar que incluso aquellas personas que caminaron con Jesús, que anduvieron con Jesús, que vivieron con Jesús, ¿verdad? Día y noche, y que fueron testigos de milagros y que escucharon de viva voz el mensaje de salvación, aún ellos, mis hermanos, les fue difícil estar llenos de fe al 100% todo el tiempo. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Nuestra fe, mis hermanos, en ocasiones va a fluctuar, en ocasiones va a subir y bajar. Va a haber días en los que vas a estar lleno de fe, ¿sí? Va a estar lleno de fe que casi así, a ver, ¿dónde está el Goliat y sus hermanos? Échenmelos, ¿verdad? Échenme ahorita al Goliat y a sus carnales y van a ver qué me duran. Y va a haber ocasiones en las que va a estar, Señor, pero es que, ay Señor, es que no entiendo, ay Señor, ¿y qué va a pasar? Ay Señor, ¿y es que esto? O sea, va a haber veces en las que nuestra fe va a fluctuar, mis hermanos. Y este ejemplo nos deja una gran lección, ¿sí? Nos deja una gran lección, que el verdadero peligro, mis hermanos, el verdadero peligro no estaba centrado en los fuertes vientos ni en las grandes olas. ¿Sí? Ese no era el verdadero peligro por el cual estaban llenos de temor, sino en la incredulidad. En la incredulidad. Ese es el problema. ¿Sí? No el entorno, no los fuertes vientos, no las grandes olas, no que ya se están hundiendo tu barca o la barca, sino en la incredulidad. ¿Sí? Ese es el problema. Si podemos decir que nuestros mayores y profundos problemas, inconvenientes, dificultades, temores, están en nosotros mismos y no tanto en el entorno, no tanto en las circunstancias, mis hermanos. ¿Sí? Pueden venir problemas a tu matrimonio, con tus hijos, tu trabajo, tu familia, en ti mismo, tus sentimientos, en tu propia vida, ¿verdad? ¿Sí? Pero no nos fijemos en esas cosas. ¿Sí? El problema no está en el entorno, no está en los vientos, no está en que mi esposo, estoy peleado con mi esposo, estoy peleado con mi esposa. Mi problema no está en que mi hijo es rebelde, que no me obedece, que es contestón. El problema no está en que tu hija, ¿sí? Ya se fue de la casa y con su novio y todo eso. Ese no es el problema. El problema es la incredulidad, que no le hemos creído a Dios realmente, que Él tiene el control y el cuidado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Por eso seguimos teniendo esos problemas, seguimos amedrentados, acobardados y llenos de temor cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, porque no le hemos creído lo suficiente al Señor. ¿Sí? Si Jesús pudo rescatar a los discípulos de la tormenta, ¿sí? Si Jesús pudo rescatar a los discípulos de la tormenta, mi hermano también podrá rescatarte a ti y a mí de las tormentas de la vida cotidiana. ¿Sí? Si los pudo rescatar a ellos, también a nosotros. Nos podrá rescatar de enfermedades, desempleo, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, de cualquier cosa el Señor nos puede rescatar, mis hermanos. Pero hay que creerle a Él. ¿Sí? ¿Qué acaso no dice la Biblia, aunque un ejército me acampe contra mí, ¿sí? Que dice, no temerá mi corazón,
aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. ¿No dice así la palabra? Amén. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces nos estamos llenos de temor? ¿Sí? ¿Por qué a veces estamos acobardados? ¿Sí? Y Jesús está con nosotros, se supone. ¿Sí? O sea, ¿por qué a veces nos dejamos llevar, inclinar, arrastrar por esas circunstancias que golpean nuestra vida? ¿Sí? Inmediatamente, luego, ¡ay, Señor! Ay, no tienes cuidado de nosotros. Hay que confiar, hay que creerle a Dios. ¿Sí? Aquí tenemos otra lección importante también que debemos de aprender. El hecho de estar caminando fielmente con el Señor no nos garantiza, el hecho de estar caminando fielmente con el Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida, mis hermanos. ¿Sí? Al contrario, el Señor nunca prometió que no atravesaríamos por tormentas. De hecho, nos dice lo contrario, Él nos instruye que esperemos problemas en esta vida. Juan 16:33, que dice, estas cosas os he hablado, esas cosas se las he dicho, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, problemas, angustia, desesperación, desilusión, traición. Pero confiad, ¿ves? Confiad. Ahí está la fe. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces nuestra confianza debe estar en Dios, porque en Él encontramos la fortaleza y la paz para enfrentar las situaciones de la vida, mis hermanos. Entonces Jesús, mis hermanos, no prometió que estaríamos exentos de problemas. Lo que Jesús prometió es que estaría con nosotros en la tormenta. Eso sí, ¿sí? Jesús está contigo en las tormentas, en las tempestades. Nunca dejará solos a sus hijos, mis hermanos. Jamás, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Ve Deuteronomio. Mira, vamos a Deuteronomio 31. Deuteronomio capítulo 31. ¿Sí? Versículo 8. Si ya vamos terminando. ¿Lo tienen? Deuteronomio 31, 8 dice: y Jehová va detrás de ti. ¿Así dice? ¿Qué dice? Va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Fíjate nada más. Lo leo otra vez. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. Todos estos verbos están en futuro. No estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Este versículo hay que mandarlo a imprimir, ¿sí? Y colgarlo así en nuestra casa, donde lo veamos todos los días. Jehová va delante de mí, no me dejará ni me desamparará, estará conmigo. No temas ni te intimides, ¿sí? O sea, está digno este versículo para tenerlo en nuestras casas, donde lo podamos leer todos los días, mis hermanos. Entonces, ¿le crees a Dios? Estas son promesas. Estas son promesas. Él está contigo. ¿Sí? Entonces, no hay que amedrentarnos, no hay que intimidarnos, no hay que acobardarnos. ¿Sí? Aquí tenemos que estar seguros de dos cosas, mis hermanos. Que el Señor estará con nosotros durante todo el camino, y que a pesar de cualquier cosa que se presente en nuestra vida, nada va a impedir que lleguemos al otro lado. Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor viene con nosotros. Y vamos a leer un versículo más. Isaías 43. Isaías 43, por favor. ¿Sí? Versículo 1. Isaías 43, 1. Dice, escuchen, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te liberé, te puse nombre, mío eres tú. ¿Ya ven? Le pertenecemos a Dios, al Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Vean el gran amor de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Vean la promesa de Dios. Él promete estar con nosotros en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Entonces no tengamos miedo, ¿sí? No reaccionemos como reaccionaron los discípulos, sino es que les carguemos la mano, ¿sí? No reaccionemos con reproches, ¿verdad? Diciéndole al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Señor, ¿qué no te preocupa lo que está pasando en mi vida? ¿Qué no te interesas por mis problemas? ¿No te interesas por lo que estoy atravesando? El Señor sí se interesa y te está diciendo que Él está contigo, que cuando pases por las aguas, no te anegará, no te hundirás y no te quemarás cuando pases por el fuego, sino que Él está contigo, mi hermano, mi hermana. Entonces tengamos fe, seamos creyentes, no incrédulos, ¿sí? Tengamos nuestra confianza en Él. ¿Sí? Mis hermanos, los discípulos quedaron asombrados por el poderoso poder de Jesús sobre la naturaleza, cuando dijo, calla, enmudece, ¿sí? Y vino grande bonanza, y sí, todos tranquilos, y paz, y gloria a Dios, y aleluya, ¿sí? Así que esto debe ser un estímulo, un motivo para que la fe del cristiano crezca en una tormenta, ¿sí? Jesús está con nosotros, mis hermanos, así que poner nuestra fe en Cristo nunca será y no es ni será un error, ¿sí? Nunca es ni será un error poner nuestra fe en Jesús. Si Él puede calmar las tormentas del mar con una palabra, mi hermano, ¿tú crees que no podrá calmar las tormentas de la vida que nos aquejan? ¿Sí? Pero confía, cree en Él, Él está contigo. Solamente asegúrate de que Jesús realmente esté en tu vida, que realmente Jesús sea el centro de tu vida, que realmente Jesús sea el centro de tu matrimonio, de tu familia, de tu trabajo, de tu negocio, de todo lo que hagas. Asegúrate que realmente Jesús es el centro de tu vida, ¿sí? Y recuerda la pregunta de Jesús, ¿dónde está tu fe? ¿Sí? Jesús es el único que podrá salvarnos y liberarnos y calmar nuestras tempestades. Amén. Amén. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa, en la cual tú, Señor, nos has fortalecido, en la cual tú, Señor, nos has hablado, Señor, en nuestro corazón, nos has redarguido, instruido, Señor, en que tú estás con nosotros, Señor. A veces los golpes de la vida, las tormentas, las tempestades que se levantan, Señor, en nuestras vidas, ¿verdad? Necesidades, enfermedades, problemas, Señor, del matrimonio, problemas con los hijos, ¿vale? Son tormentas fuertes que aquejan nuestras vidas, vientos fuertes, Señor, que golpean nuestro hogar, es olas gigantescas, Señor, que tratan de hundir nuestra vida, nuestro barco, Señor. Sin embargo, Padre, tú nos estás diciendo el día de hoy que tú estás con nosotros. Que no nos amedrentemos, que no nos llenemos de cobardía ni de temor, porque tú estás con nosotros. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros, Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. Tú has prometido, Señor, tener cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Sin embargo, a veces, Padre, Señor, nuestra fe fluctúa, Señor. A veces nuestra fe cambia, Señor, dependiendo de las circunstancias de la vida. Nosotros tenemos que aprender a confiar en ti, Señor. Tenemos que aprender a esperar en ti, Señor. Tenemos que aprender, Señor, a que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, en tus manos, bajo tu voluntad, Señor, bajo tu soberanía. Tenemos que aprender a dejar nuestras cargas y a descansar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a descansar en ti. Sí, ayúdanos, Padre, a que nuestro sueño sea como el tuyo cuando estabas en medio de esa tormenta, tú estabas tranquilo, durmiendo profundamente, Señor, mientras que la tormenta arreciaba y golpeaba, Señor, el barco. Señor, así queremos ser nosotros, Señor. Pero cuando vengan las tormentas y los problemas de la vida, nosotros podamos dormir como angelitos, Señor, sabiendo
que solo tú, Jehová, nos haces vivir confiado. Que cuando vayamos a dormir, Señor, no tendremos temor de nada, Señor, porque hemos puesto todo en tus manos, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros negocios, todo está en tus manos, Señor. Nuestra salud está en tus manos, Padre. ¿Sí? Y no nos vamos a angustiar, ni nos vamos a amedrentar, ni mucho menos vamos a reaccionar reprochándote, Señor, sino al contrario, vamos a ser sumisos y obedientes a tu voluntad, porque sabemos, Señor, que tu voluntad es perfecta, Señor, agradable y perfecta, Padre. Señor, yo te pido por mis hermanos, Señor, que les bendigas, que les fortalezcas, Señor, que les des paz en su corazón, Señor, porque que les des esa confianza, esa seguridad, Señor, de que tú estás con ellos en cada situación de su vida. Te pido por los matrimonios, Padre, por las relaciones que hay en esta congregación, por los que nos escuchan a través de las redes sociales. Bendice, Señor, los matrimonios, bendice las familias. Ayúdanos a ser padres, Señor, comprometidos contigo, que sepamos guiar a nuestros hijos, que sepamos guiar a nuestra familia. Ayúdanos a ser mejores cristianos, mejores hermanos, Señor, para que podamos honrarte y alabarte, Señor, y presentarte buenos frutos, Padre. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos.